Muy buenas noches, estamos en especiales del tercer canal. Esta noche un especial con el senador Gustavo Petro, una charla con el senador a raíz de los últimos señalamientos que ha hecho el senador Álvaro Uribe Vélez y el enfrentamiento que han tenido en el marco del Congreso de la República. Vale la pena señalar que este enfrentamiento no se produce ayer, sino tiene unos antecedentes que tienen que ver con la aparición de un reportaje donde se señala y se descubre que el hermano de la vicepresidenta de la República, de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, había sido condenado por un narcotráfico y quien paga esa fianza después de unos años de prisión es la hoy vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Conocido este tema, el senador Gustavo Petro pide posteriormente la renuncia de la vicepresidenta. Y ese es el debate que al parecer no se ha dado en el país. Se han hecho entrevistas, se ha entrevistado a la vicepresidenta, pero este debate, que es de fondo, pareciera que se quiera desviar. Estamos por eso en comunicación en este momento con el senador Gustavo Petro. Senador Petro, muy buenas noches. Buenas noches, Holman. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, Gustavo. Entremos en materia. Para usted, que creo que es lo que no se ha contado en las últimas horas, ¿qué hay detrás de los señalamientos que hace el senador Álvaro Uribe Vélez? Bueno, digamos que el debate de fondo en realidad y desde hace ya muchos años que viene en Colombia y con diversos protagonistas, yo soy apenas uno de ellos, es el de el conflicto entre un poder mafioso que se tomó el Estado y un proyecto democrático. Cuando se hizo la Constitución del 91, lo que iba ganando era el proyecto democrático, pero indudablemente después vino una enorme ofensiva a sangre y fuego, 200.000 muertos en todas las regiones de Colombia, de este poder mafioso que al final de esos años 90 termina tomándose el poder realmente en diversas instancias, sectores del Estado, etcétera, locales, regionales, alcaldías, el Congreso de la República, la facultad de hacer la ley, la presidencia, las formas de hacer elecciones y de dirimir el poder. Todo eso está ya regulado por los poderes mafiosos, profundamente corruptos. Y del otro lado, una resistencia ciudadana, social, política, de quienes quisieran ver en Colombia un país democrático. ¿Democrático qué significa? Que sus propietarios sean la ciudadanía. Un país productivo, porque este conflicto tiene una correlación económica. El poder mafioso impuso en Colombia el extractivismo, vivir de la renta para unas élites que han concentrado violentamente el poder. Esas rentas se extraen de la cocaína y se extraen del petróleo y del carbón, de unas tareas relativamente fáciles que no necesitan de universidad, de conocimiento, que no necesitan de pericias, de expertos. Por eso condenan a la sociedad colombiana a la ignorancia. Y el proyecto democrático tiene que tener como base una sociedad productiva, que significa agricultura, que significa industria, un tipo de agricultura e industria específica en tiempos de cambio climático, con energías limpias, con saber intensivo, lo que yo he venido pregonando como la sociedad del conocimiento, otro país diferente. Y este es el conflicto. Ahora, en ese conflicto no hay punto medio. El que diga que está en el medio, o llaman ahora el centro, entre el poder mafioso y el proyecto democrático, pues simplemente no está con la democracia y no sabe en qué país está. En eso no hay centro. O se escoge seguir bajo el poder mafioso o se escoge construir un proyecto democrático. No es un tema de extremos, es un tema de la realidad del país. Ahora, Uribe, ¿dónde ha jugado? En el poder mafioso. Su proyecto político se encarna desde el principio en ese tipo de lógicas.
Y su última gran ejecutoria pues es ganarse a través del fraude electoral y con dinero del narcotráfico la actual presidencia de la República y su vicepresidencia. Entonces, cuando empieza a desatarse una serie de escándalos que no se llaman así, realmente es la desnudez del poder real. Hoy, ya lo habíamos hecho en el pasado, me tocó a mí con las articulaciones entre el paramilitarismo y la política, la llamada parapolítica, pero hoy sale, por investigaciones periodísticas, sale esa misma realidad, pero vestida de hoy. La ñeñe política, es decir, el descubrimiento de que se ganaron las elecciones con dinero del narcotráfico. Una historia que ya habíamos escuchado antes, a través de la compra de votos, y ahora estos sucesos alrededor de la vicepresidente. Presidente y vicepresidente descubiertos en un entuerto en donde el protagonismo central es de la mafia. En esas circunstancias donde la sociedad empieza a cuestionar el poder que hoy tiene en medio de la pandemia, un poder mafioso, indudablemente, entonces Uribe se desespera. Al final él es el pater noster, es el padre, digamos, original. Pater corruptus, decía un amigo mío, senador de la República. Pero él no está en el poder, en el gobierno, digamos. Tiene el poder, pero no es el gobierno, es un senador. Entonces intenta desviar a través de esas máximas de que hagamos que toda la gente crea que todo el mundo es monstruo para ocultar la propia monstruosidad. En ese tipo de estrategia que se utiliza para confundir y desviar el debate, incluso desviarlo hacia él y volver un poco a los debates del pasado, el papel de Pablo Escobar y los Ochoa en su familia, etc. Pero para desviar el debate presente, que no se nos puede perder de vista. El debate presente es que el actual gobierno se eligió con dinero del narcotráfico y tienen un fiscal para ocultarlo. Y ese mismo fiscal, a través de otros crímenes previos, tiene el poder de conquistarle al presidente no solamente su impunidad personal, sino la mayoría del Congreso de la República. Porque la investigación de Odebrecht le permite tener en su mano, con un poquito de cuotas clientelistas, como el Ministerio de Salud, a todo Cambio Radical y a todo el Partido Liberal, hoy votando a favor de las leyes de Duque, con un enorme peligro que va a sobrevenir el próximo semestre sobre la Justicia Especial para la Paz y la Paz. Y la vicepresidente, que es, digamos, una socia de uno de los mayores narcotraficantes que ha tenido el país, yo creo que más poderoso que Pablo Escobar, socia comercial de empresa, con su esposo, ella también, un señor que la ONG de periodismo independiente Inside Crime pues ha descubierto con otros periodistas colombianos con mucha valentía, porque este es el nuevo Pablo Escobar. Junta a Pablo Escobar y a Carlos Castaño. Los junta en una sola persona. Y había pasado desapercibido. Yo tengo que confesar que incluso en mis debates no había encontrado esa figura. Y estos periodistas norteamericanos y colombianos lo logran establecer. La fusión entre Pablo Escobar y Carlos Castaño. El señor Guillermo León Acevedo Gaviria, que se llamaba antes Guillermo Camacho, y que en el paramilitarismo era conocido como alias Colmenares. Ese personaje que comienza robándose un alijo de cocaína en Nueva York de los hermanos Galeano, y se los roba porque los Galeano los han asesinado en la famosa catedral que le pusieron a Pablo Escobar en los primeros años 90. Se queda con ese dinero y ahí monta un emporio poco a poco que
a la caída del cartel de Pablo Escobar, pasa directamente al paramilitarismo. Paramilitarismo es la forma contemporánea del cartel de Pablo Escobar, es su heredero legítimo. Por eso el poder político desatado por el paramilitarismo en Colombia es el heredero de la política de Pablo Escobar. Y este personaje se hace, prácticamente es el jefe del bloque central Bolívar, compra eso a Carlos Castaño bajo las formas de franquicia. Allí asesinan casi 15.000 personas en toda esa región del sur de Bolívar y entra sangre y fuego a Barrancabermeja. Él hace un desastre sanguinario en Barrancabermeja y después se compra la franquicia del Bloque Libertadores del Sur en Nariño. Es decir, adquiere la connotación no solamente de un gran narcotraficante, sino de un jefe paramilitar. Los cálculos que se hacen es que ha logrado exportar más de 100 toneladas de cocaína. Se asocia con los carteles mexicanos, él es el que los introduce, básicamente con el clan Cifuentes. 2 integrantes del clan Cifuentes son familiares del presidente Álvaro Uribe Vélez, su hermano. Y la mujer de su hermano, que era Dolly, y que están presas con la sobrina. Y es el jefe de Santoyo, el general Santoyo, que está a su servicio, que era el jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez, y se logra camuflar de tal manera que parece que negocia con la DEA, todos sus bienes son reinvertidos y se reciclan la figura de un ganadero y un constructor. Y ahí se asocia con la vicepresidenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Que la vicepresidenta de la República es socio del mayor narcotraficante y genocida de Colombia. Imagínense eso. Y no renuncia. Porque para ellos es normal. Entonces, claro, una circunstancia de ese tamaño, añádele la de la fianza de su hermano por la heroína, añádele el que nombró por orden de Uribe como asesor en el Ministerio de Defensa el señor Narváez, José Miguel Narváez, que es el asesino de Carlos Castaño, discúlpame, el asesino de Jaime Garzón. Instigó a Carlos Castaño para matar a Jaime Garzón. Y este personaje la asesora como funcionario público en el Ministerio de Defensa. Ahí realizan la Operación Orión. Y después ese personaje pasa a la subdirección del DAS por orden también de Uribe y empieza a organizar todo lo que ya conocemos, el G3, que inicia las interceptaciones. Su primer intento fue desviar las investigaciones que se adelantaban sobre el asesinato de Jaime Garzón. Él era el asesino y desde el mismo DAS empieza a desviar la investigación para que no lleguen hasta donde él. Y a partir de ahí pues viene todo el episodio del DAS que ya la opinión pública conoce. Esa es Marta Lucía Ramírez, es la vicepresidenta de la República. Entonces, ¿qué tenemos? Un presidente que gobierna gracias a que hubo un fraude electoral comprando votos con el dinero del narcotráfico, el señor Ñeñe y otros. Y una vicepresidenta que es la socia comercial del mayor narcotraficante y paramilitar de la historia de Colombia.